Buenos días, hermanos, de nuevo acá, ya un poquito acomodados, donde esta imagen definitivamente se ve mucho mejor, mucho más clara, dándole gracias al Señor una vez más por la oportunidad de compartir con ustedes uno de los mensajes más importantes que compartimos normalmente con la iglesia. Un día de mucho gozo, un día de victoria, un día en donde el mundo escucha el grito de júbilo del pueblo de Dios al profesar esa gran noticia. Cristo vive, Cristo está vivo, Cristo está, resucitó el Señor. Hoy es un día hermoso, un día de gozo. Y es empezando precisamente esta reflexión cuando debemos declarar esa gran noticia. Cristo Jesús resucitó. Aleluya, nuestro Señor está vivo, Él vive, la tumba está vacía. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? Dice la palabra del Señor. La doctrina de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo son las dos columnas principales sobre las cuales está fundamentada nuestra fe. Y de eso vamos a hablar hoy. Hoy vamos a hablar de la gran noticia, de lo que sostiene nuestra doctrina cristiana, la resurrección del Señor. Así que yo les voy a invitar, por favor, a que compartan conmigo esta mañana. Vamos a tener mucha palabra del Señor. Vamos a estar compartiendo la palabra de Dios. Vamos a usar a Lucas 24, donde el Señor empieza la historia de cómo fue ese día, cómo fue ese momento hermoso en donde los discípulos se percataron de que la tumba estaba vacía. Luego vamos a estar leyendo cómo muchos años después, más de 60 años después, el apóstol Pablo escribe en 1 Corintios 15, del 3 al 23, cómo fue este momento. Entonces vamos a tener hoy mucha palabra del Señor, pero siéntase gozoso, mi amado hermano, mi amada hermana, que vamos a estar caminando un poco por las Escrituras, en donde vamos a profundizar en el acontecimiento más hermoso de nuestra fe cristiana, que es la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, la gran noticia que compartimos con el mundo. Que el Señor te bendiga en este día, en un día de mucho gozo, en un día de mucha alegría, así que su estado de ánimo refleje la victoria de Cristo Jesús. Vamos primeramente a ir a la Escritura en Lucas 24. Vaya conmigo, busquen su Biblia, la palabra del Señor. Lucas 24 nos va a llevar por la forma en que Lucas escribe sobre ese momento de la resurrección. Por favor. Dice así la palabra del Señor en este hermoso día. El domingo, muy temprano por la mañana, las mujeres fueron a la tumba, llevando las especies que habían preparado. Encontraron que la piedra de la entrada estaba corrida a un costado. Entonces entraron, pero no encontraron el cuerpo del Señor Jesús. Mientras estaban allí perplejas, de pronto aparecieron dos hombres vestidos con vestiduras resplandecientes. Las mujeres quedaron aterradas y se inclinaron rostro en tierra. Entonces los hombres preguntaron: ¿por qué buscan entre los muertos a alguien que está vivo? Aleluya. ¿Por qué buscan entre los muertos a alguien que está vivo? Él no está aquí, ha resucitado. Gloria a Dios. Recuerden lo que les dijo en Galilea, que el Hijo del Hombre debía ser traicionado y entregado en manos de hombres pecadores y ser crucificado, y que resucitaría al tercer día. Entonces, ellas recordaron lo que Jesús había dicho, así que regresaron corriendo de la tumba a contarle a los 11 discípulos y a todos los demás lo que había sucedido. Fueron María Magdalena, Juana, María la madre de Santiago y varias mujeres más quienes contaron a los apóstoles lo que pasó. Pero a los hombres el relato les pareció una tontería y no les creyeron. Sin embargo, Pedro se levantó de un salto y corrió a la tumba para ver por sí mismo. Agachándose, miró hacia adentro y vio solo los lienzos de lino, vacíos. Luego regresó a la casa preguntándose qué habría ocurrido.
Esa es la historia como nos la cuenta Lucas en el capítulo 24, versos del 1 al 12. Años más tarde, unos 50, 60, 70 años más tarde, el apóstol Pablo, en Primera de Corintios, vaya conmigo por favor, en Primera de Corintios, en el capítulo 15, versos del 3 al 23, habla sobre este hecho. Dice así: yo les transmití, dice el apóstol Pablo, a ustedes lo más importante y lo que se me ha transmitido a mí también. Cristo murió por nuestros pecados, tal como lo dicen las Escrituras. Fue enterrado y al tercer día fue levantado de los muertos, tal como lo dicen las Escrituras. Lo vio Pedro y luego lo vieron los 12. Más tarde lo vieron más de 500 de sus seguidores, y a la vez la mayoría de los cuales todavía viven, aunque algunos ya han muerto. Luego lo vio Santiago, y después lo vieron todos los apóstoles. Por último, como si hubiese nacido en un tiempo que no me correspondía, también lo vi yo, pues soy el más insignificante de todos los apóstoles que han hecho. De hecho, ni siquiera soy digno de ser llamado apóstol, después de haber perseguido a la iglesia de Dios, ¿cómo lo hice? Permítame, vida, yo necesito que me pongas los... Permítame un momentico, hermanos, que se me había olvidado usar los audífonos y me ayudan a que mi audio esté muchísimo mejor. Sin embargo, lo que ahora soy, todo se lo debo a Dios, a que Dios derramó su favor especial sobre mí, y no sin resultados, pues he trabajado mucho más que cualquiera de los otros apóstoles. Pero no fui yo, sino Dios quien obra a través de mí por su gracia. Así que no importa si predico yo o predican ellos, porque todos predicamos el mismo mensaje que ustedes han creído. Pero díganme lo siguiente: dado que nosotros predicamos que Cristo se levantó de los muertos, ¿por qué algunos de ustedes dicen que no habrá resurrección de los muertos? Pues si no hay resurrección de los muertos, entonces Cristo tampoco ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, entonces toda nuestra predicación es inútil. Y la fe de ustedes también es inútil. Nosotros, apóstoles, estaríamos todos mintiendo acerca de Dios, porque hemos dicho que Dios levantó a Cristo de la tumba. Así que eso no puede ser cierto si no hay resurrección de los muertos. Y si no hay resurrección de los muertos, entonces Cristo no ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, entonces la fe de ustedes es inútil y todavía son culpables de sus pecados. En ese caso, todos los que murieron creyendo en Cristo están perdidos. Y si nuestra esperanza en Cristo es solo para esta vida, somos los más dignos de lástima de todo el mundo. Lo cierto es que Cristo sí resucitó de los muertos. Él es el primer fruto de una gran cosecha, el primero de todos los que murieron. Así que, ya ven, tal como la muerte entró en el mundo por medio de un hombre, ahora la resurrección de los muertos ha comenzado por medio de otro hombre. Así que todos mueren porque todos pertenecen a Adán. Todos los que pertenecen a Cristo recibirán vida nueva. Pero esta resurrección tiene un orden. Cristo fue resucitado como el primero de la cosecha. Luego todos los que pertenecen a Cristo serán resucitados cuando Él regrese. Hermanos, este es el fundamento de la fe que usted y yo profesamos. Si Cristo no resucitó, inútil sería nuestra predicación, inútil sería nuestra fe. Vea usted la importancia extrema de este hecho. Por eso alégrese, hermano, alégrese montones, porque la resurrección del Señor es el acontecimiento que respalda toda su obra, toda su predicación. Si Cristo no hubiese resucitado, nuestra fe sería inútil, sería vana, como dice Reina Valera. La doctrina de la muerte y la resurrección del Señor son las dos columnas, muerte y resurrección son las dos columnas que sostienen, sobre las cuales están fundamentadas nuestra fe. La resurrección de Jesús, tal cual lo dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 15:14, dice: y si Cristo no ha resucitado, entonces nuestra predicación sería inútil, como les acabo de decir. Inútil nuestra fe. Por eso es tan importante. Pero bendito Dios, bendito sea Dios, que es cierto como el aire que respiramos,
Cristo Jesús resucitó. Amén, aleluya. El relato de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo es tan poderoso que es difícil comprender la magnitud del hecho mismo. Es tan poderoso el relato de la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo que, hermanos, a veces se nos complica poder comprender la magnitud de este hecho. Como la semilla que tiene que morir para dar fruto, para traer vida. Asimismo, fue aquella muerte cruenta de Jesús en la cruz, como una semilla que murió para traer vida. Y ahora, con la seguridad que nuestra fe nos da en que un día viviremos con Él. La resurrección de Jesús es un hecho consumado que debemos aprender a valorar como el fundamento de esta fe que profesamos. No es un acontecimiento aislado que debe ser celebrado una vez al año. Es el fundamento sobre el cual usted y yo vivimos nuestra fe cada día. No es, hermanos, no es la resurrección un acontecimiento como cualquier otro, que le dedicamos un momento a una celebración específica un día domingo al año. La resurrección es el fundamento de nuestra fe. Si Cristo no hubiese resucitado, ¿para qué? ¿Para qué estaríamos predicando? La resurrección de Cristo nos debe llevar a ver la vida con una mirada puesta en el mañana. Nos debe llevar a ver la vida con un corazón de eternidad. Porque eso es lo que sucede. La resurrección nos da una mirada hacia el futuro. Nos da una certeza de una eternidad con el Señor. Eso es hermoso y es increíblemente poderoso. Este hecho, Cristo resucitó, debe producir en nosotros, en usted y en mí, en los creyentes, la libertad de caminar por este mundo sin temor a la muerte. Se lo quiero repetir. El hecho de que Cristo resucitara debe producir en nosotros, en usted y yo, en los creyentes, la libertad de caminar por este mundo sin temor a la muerte. Porque la muerte no tiene poder, ningún poder sobre los hijos de Dios. Espero que usted diga amén ahí donde usted está. La muerte no tiene ningún poder sobre los hijos de Dios. Cuando usted escucha hablar de salvación, que a veces a algunas personas les choca, cuando uno dice yo soy salvo, como si nosotros hubiésemos logrado algo por nosotros mismos. La salvación es un hecho que se consuma en la cruz del Calvario para todo aquel que cree, para todo aquel que confiesa. La salvación, como recordarán ustedes el domingo anterior que estuvimos hablando sobre la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén, que la gente amontonada decía, Hosana, Hosana al Hijo de David. Y les explicaba el domingo anterior que esa palabra, que esa exclamación de Hosana significa Dios sálvanos ahora. Dios sálvanos ahora. Ellos estaban con una connotación media política, ¿verdad? Sálvanos, libéranos del yugo de Roma, libéranos de la esclavitud, libéranos de estar prisioneros en nuestra propia tierra. Pues esa aplicación de Hosana, Dios sálvanos ahora, fue precisamente lo que sucede en la cruz del Calvario. Un Hosana, Dios salvando al mundo en el momento específico de la muerte de Cristo. Ahí es donde usted y yo tenemos que entender el significado. Dios sálvanos ahora significa cambiar la condición de condena eterna por una condición de perdón eterno. Es importante que usted entienda esto, muy importante, porque si no la resurrección no tiene sentido para aquellos que no son salvos. La resurrección tiene el poder enorme de generar confianza, de generar esperanza, de generar vida eterna cuando usted y yo hemos alcanzado salvación. Y eso no tiene nada que ver directamente con usted o conmigo como algo que debamos hacer nosotros, sino es algo que se hizo en la cruz del Calvario. Y quiero explicarles esto, para que usted al final de la predicación diga, Hosana, Dios sálvanos, bendito el que viene en el nombre del Señor. Cristo está vivo, el Señor resucitó. Y que esto sea una frase
que para usted tenga un simbolismo, una certeza diferente, si usted hoy no tiene la seguridad de que usted es salvo. Entonces les decía que la salvación significa cambiar la condición de condena eterna por una condición de perdón eterno. Eso se le conoce como justificación. Justificación. Somos justificados. Somos hallados inocentes ante el Dios Padre a través del sacrificio de Cristo Jesús en la cruz. Esa es la doctrina de la justificación. Cambiar nuestra condición de pecado eterno por una condición de perdón eterno a través de Cristo Jesús y su sacrificio en la cruz. La resurrección tiene un sentido de vida eterna para aquellos hombres y mujeres que conscientemente han entregado su vida a Cristo Jesús y que a través de su reconocimiento y a su sacrificio y a su propia condición de pecadores, la persona ha hecho un reconocimiento y un arrepentimiento. Han alcanzado salvación a través de reconocer lo que el viernes anterior sucedía hace miles de años. Cristo iba al Gólgota. Cristo caminaba hacia su muerte, hacia su sacrificio. Cristo era crucificado en una cruz, en un madero, por amor a la humanidad. Y ahí llevaría sobre sus hombros los pecados de todo el mundo, de todos los tiempos. Entienda esto, hermano, porque esto es importante. El viernes se celebraba la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. El viernes estábamos recordando ese sacrificio maravilloso. Ese cordero sin mancha iba a ser sacrificado por los pecados del mundo, por los pecados de toda la historia. Eso es lo que Cristo llevaba ahí, por los que se habían cometido y por los que se iban a cometer. Entre esos están los tuyos y los míos. Y por eso es tan importante que usted y yo entendamos por qué la resurrección es tan hermosa para aquellos que en ella encuentran la victoria sobre la muerte eterna. Entonces, les decía que se alcanza salvación con reconocer el hecho de la muerte de Cristo. El hecho de que ese fue una muerte por mis pecados. En ese momento yo reconozco que Jesús va a la cruz del Calvario, que entrega su vida por mí. A la vez reconozco que yo soy un pecador que merece, que necesita ser perdonado. Entonces hago una contrición de mis actos. Le declaro al Señor mi arrepentimiento y le invito a Él a entrar en mi corazón, a hacer de mi cuerpo su templo. Dice la palabra del Señor: ya no habitaré yo más en templos hechos por manos de hombre, habitaré en el corazón del hombre. Cada uno de nosotros somos templos de Dios cuando aceptamos a Jesús como Señor y Salvador. El Señor viene a morar como lo hacía en aquel tiempo en el templo, en el lugar santísimo. Ahora nosotros somos templo del Señor y Él viene a morar en nuestro corazón a través del Espíritu Santo que nos sella como pertenencia suya en el momento en que declaramos a Jesús como Señor y Salvador, en el momento en que nos arrepentimos de nuestros pecados, en el momento en que le invitamos a venir a nuestra vida. Dice, hoy se cambia la condición de condena eterna del pecado a una condición de perdón eterno por la sangre de Cristo, a lo que hemos llamado, lo que se le conoce como justificación. No hay muerte, hermanos, no hay muerte para aquellos que creemos en Jesús como Señor y Salvador. Ahí cuando yo digo, hermano, yo personalmente, y no porque soy una buena persona, una persona extraordinaria, con todos mis defectos, yo puedo decirte con toda la seguridad de que yo no voy a morir. Mi cuerpo en algún momento va a morir, pero mi vida, mi alma, no va a morir, porque mi cuerpo también va a ser resucitado junto con Jesús. Tengo certeza de que voy a vivir con Él para toda la eternidad. Les dijo, hermosísimo, no hay muerte para los que creen en Jesús. Les dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. Juan 11, 25, 26. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente.
Estas palabras son hermosas, son palabras expresadas por el mismo Señor. El que cree en mí, dice, no morirá. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Cuando vivimos por el Evangelio, por la buena noticia de la palabra de Dios, la muerte no tiene poder sobre nosotros. Es por eso que los cristianos insistimos tanto en basar nuestra fe en la palabra de Dios. Aquí encontraremos vida eterna y salvación. Aquí encontraremos refugio, protección, esperanza. Es pues la fe, certeza de lo que espero, convicción de lo que no veo. Dichoso aquel que cree sin ver. No se requiere otra forma, otro documento, otra fuente. La palabra de Dios es suficiente para usted y para mí. Y en ella encontramos que la resurrección, la gran noticia de la victoria de Cristo Jesús sobre la muerte, nos llena de esperanza, de vida eterna y de seguridad. Leo para ustedes 1 de Juan 4, 15 al 18. 1 de Juan 4, del 15 al 18. Mi esposa está compartiendo por ahí en el chat estos pasajes para que usted los busque con tranquilidad. Dice 1 de Juan 4, 15 al 18. Todos los que declaran que Jesús es el Hijo de Dios, Dios vive en ellos y ellos en Dios. ¿Ve lo importante que es declarar? Declarar es que tu boca lo diga, lo confiese. Es importante. Todo el que declara que Jesucristo es el Hijo de Dios, Dios vive en ellos y ellos en Dios. Nosotros sabemos cuánto nos ama Dios y hemos puesto nuestra confianza en su amor. Dios es amor. Y todos los que viven en amor viven en Dios y Dios vive en ellos. Y al vivir en Dios, nuestro amor crece hasta hacerse perfecto. Por lo tanto, no tendremos temor en el día del juicio, sino que podremos estar ante Dios con confianza. Hermanos, yo no sé cómo se siente usted cuando se lee una palabra como esta. Nuestro amor crece hasta hacerse perfecto. Por lo tanto, no tendremos temor el día del juicio, sino que podremos estar ante Dios con confianza, porque vivimos como vivió Jesús en este mundo. En esta clase de amor no hay temor, porque el amor perfecto expulsa todo temor al castigo, y esto muestra que no hemos experimentado plenamente el perfecto amor de Dios. Y esto me lleva a hablar un poquito de temor. Estamos hablando de victoria, estamos hablando de resurrección, estamos hablando de vida eterna, estamos hablando de lo que creen en el Señor Jesús no morirán eternamente. De eso se trata la resurrección. La resurrección se trata de la victoria de Cristo Jesús sobre la muerte. Y si usted cree en Cristo Jesús, usted vivirá con Él eternamente. De eso es de lo que estamos hablando. La muerte no es el fin para los que viven por la palabra de Dios. La muerte no es el fin. Ahora, hay muchas personas que con razón justificada por el desconocimiento tienen temor a la muerte. Yo a veces uso en algunos funerales algo que le escuché a otro pastor hace algunos años que me encantó porque es una alegoría que puedo entender perfectamente, que puedo comprender y que me genera una verdadera expectativa. Y quiero compartírselas esta mañana. Resulta que cuando una mujer está embarazada, está encinta y está pronto a dar a luz, aquel niño está en el vientre muy cómodo. Aquel niño está en un lugar perfecto, está con el alimento que necesita, en la protección que él necesita y realmente está cómodo. El niño no quiere salir de ahí. El niño siente que el mundo es perfecto en ese pequeño espacio del vientre de su madre. Siente que ese es el lugar perfecto para estar. Siente que el tiempo que ha pasado ahí ha sido un buen tiempo. Cuando lo quieres sacar de ahí, ese niño se resiste. Ese niño siente que el trabajo de parto es algo para mal. Él siente que lo están arraigando, lo están desarraigando del lugar de protección, del lugar de cuidado, del lugar donde recibe alimento, del lugar que conoce como su mundo. Cuando el niño sale de ahí, es un trauma para él. Pero no un masito, no, al ratito no más. Cuando empieza a abrir sus ojos, empieza a ver colores. Empieza a tener en el olfato olores distintos.
empieza a probar en su gusto la leche materna. Empieza a sentir el calor del cuerpo de su mamá. Empiezan todos los sentidos a activarse. Hermanos, ¿qué comparación hay entre el vientre de aquella madre y el vientre del mundo? En donde venimos a disfrutar de esta manera tan hermosa, donde venimos a gozarnos de colores, de olores, de árboles, del cielo, del aire, del mar, donde venimos a experimentar todos los días cosas hermosas, a escuchar el canto de las aves, a ver las nubes pasar, a disfrutar de la lluvia, de lo que nuestros ojos y nuestro paladar puede darnos. ¿Qué comparación? ¿Quién de nosotros estaría dispuesto, después de venir al mundo, volver al vientre de nuestra madre? ¿Quién de nosotros, en su sano juicio, estaría con temor, con el deseo de volver al vientre, al líquido amniótico apegado ahí al cordón umbilical? ¿Quién de nosotros cambiaría la experiencia de conocer el mundo, la vida, como tal la conocemos, por la vida del vientre de nuestra madre, por más hermoso que fuera ese espacio? Hermanos, cuando se entiende esta gran diferencia de espacio y de experiencias, déjame decirte que cuando estemos en el cielo, va a ser así. Este vientre que tenemos hoy no se compara en nada, pero no se compara en absolutamente nada a lo que vamos a tener usted y yo, los que hemos creído en Jesús, los que creemos en la resurrección, los que vivimos por la resurrección, los que tenemos esa esperanza a un cielo nuevo, a una tierra nueva. Hermanos, esto no se compara con nada con lo que es estar delante de la presencia del Señor por toda la eternidad. Yo digo amén, aleluya. Usted y yo, al igual que el niño, no queremos dejar el vientre. Estamos arraigados, no queremos que nos corten ese cordón umbilical. Pero nuestra muerte física, hermanos, no es más que una especie de parto para llevarnos a un mundo donde las cosas son maravillosamente mejores. Maravillosamente mejores solo por el hecho de estar en la presencia del Señor. Hay un temor natural, pero para los que creen en Jesús, la muerte no es más que un paso. No es más que un paso a un lugar mucho mejor. Disfrutar la vida, amén, pero no tenerle miedo a la muerte. Para los que creen en el Señor, para los que han entregado su vida a Cristo, es importante que podamos ver la muerte, como el apóstol Pablo lo decía en Filipenses 1:21. ¿O no lo decía Pablo? Para mí vivir es Cristo. ¿Qué significa vivir en Cristo? Vivir es servir, vivir es para que los demás reciban el amor de Cristo. Para mí, vivir es Cristo. Y morir es ganancia. Morir es ganancia porque es estar en la presencia de Dios, es disfrutar de la presencia de Dios, es sumarme al coro de los ángeles, es sumarme al coro de todos los millones de personas que hemos muerto al Señor o con el Señor y que vamos a estar ahí con nuestras coronas depositándolas a sus pies. Es por eso, mi hermano, que yo le invito a que no tengas miedo a la muerte. Tenle miedo a morir sin Cristo, pero no le tengas miedo a la muerte. La muerte no tiene autoridad para los que aman, para los que viven en el Señor, para los que han entregado su vida a Cristo. Y es aquí donde la resurrección tiene un enorme poder, donde la resurrección realmente es poderosa. Para aquellos que han reconocido a Jesús como Señor y Salvador, la resurrección pasa a ser también su resurrección, una resurrección futura, una seguridad total de eternidad con Cristo. Y eso es lo bonito. Salvación, dice ese morir del apóstol Pablo, es un tanto sarcástico. Pablo es un poco sarcástico cuando dice, para mí vivir es Cristo y morir, ganancia. Ese morir de Pablo es un poco sarcástico porque él sabía lo que le espera a los que partimos de este mundo habiendo creído en Jesús. Para mí morir es ganancia. Cuando quieras, Señor, cuando gustes, estoy listo. Lléveme, Señor, a tu presencia. Salvación significa pasar tu eternidad en la presencia de Dios. Condenación significa pasar a tu eternidad fuera de la presencia de Dios. Yo no sé si hay alguno que me está escuchando esta mañana que quisiera que su eternidad fuera estar fuera de la presencia de Dios. Algunos le llaman infierno, lugar de condenación, como dice la palabra, un lugar de crujir de dientes. Yo
no me interesa pensar mucho cómo es ese lugar. Yo prefiero pensar cómo es el lugar, el cielo, la presencia de Dios, el seno de Abraham, ese lugar donde, por los méritos de Cristo, yo voy a estar. Por los méritos de Cristo, hermano. Nuestra eternidad no inicia con nuestra muerte, es algo muy importante. Tú no tienes que morir para empezar tu eternidad. Tu eternidad empieza aquí y ahora, en el momento en que decides o decidiste seguir a Cristo, vivir para Cristo. Es por eso, y estamos hablando de resurrección. Estamos hablando de resurrección, hermanos, pero es muy importante que ese término, que esa doctrina tenga un sentido real para ti y para mí. Y para mí la resurrección es esa promesa vivida, real, porque Cristo la cumplió, en la cual yo voy a participar. ¿Por qué voy a participar? Por los méritos de Cristo en la cruz del Calvario. ¿Por qué? Porque acepté a Jesús, reconocí con mi boca, declaré con mi boca que Jesús es el Señor. Y cuando yo hago eso, vuelvo a traer a uno de mis versículos más favoritos y más poderosos. Romanos 10, 9, 10. ¿Por qué es tan importante y por qué decimos nosotros constantemente que hay que declarar con nuestra boca? Porque eso es lo que dice precisamente el apóstol Pablo en el libro de los Romanos. Recuerden la condición humana. La condición humana es muy importante, que usted se encuentre delante del Señor. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3, 23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Pero Romanos 6, 23 abre y empieza a abrir esa oportunidad hermosa. Dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Y es ahí donde usted ya empezó a ver que tu condición de pecador tiene una solución. ¿Y cuál es la solución? Que a pesar de que somos pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Cómo accedemos a eso? Romanos 10, 9 y 10. Que si confiesas con tu boca, mira, audiblemente, tienes que empezar a confesarlo y creerlo, por supuesto. Si no lo crees, no lo confieses. Confesarás con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo resucitó, como hoy lo estamos celebrando, serás salvo. Esta es la promesa de Dios para ti. Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, lo resucitó al tercer día, serás salvo. Ojo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Por eso es tan importante que no importa dónde tú te congregues, no importa la fe que profeses, si no has declarado a Jesús como Señor y Salvador, si no has creído que Dios le levantó de los muertos, no has alcanzado salvación. Hay que declararlo, hay que declararlo. Señor Jesús, yo te reconozco como mi Señor, como mi Salvador. Me arrepiento de todos mis pecados, Señor mío. Me arrepiento de todos mis pecados. Y te invito a que entres en mi corazón. Séllame con tu Santo Espíritu. Yo declaro que vivo para ti. Ahí, en ese momento, tu condición eterna, tu condición espiritual cambia. Cambia de pecador eterno a perdonado eternamente. A alguien que tenía una condenación eterna, a alguien que ha sido perdonado eternamente. De eso es lo que se trata. Para eso necesitamos que cuando estés celebrando la resurrección del Señor, tengas plena conciencia que estás celebrando tu propia resurrección. En el Cristo Jesús, los que creemos en Él también con Él resucitaremos. Nuestra eternidad no inicia, como les decía yo ahora, en el momento en que muramos. No, inicia en el momento en que declaramos a Jesucristo como Señor y Salvador. En el momento en que le pedimos perdón, en que nos arrepentimos de nuestros pecados, en el momento en que le entregamos nuestra vida a Cristo y este cuerpo pasa a ser templo del Espíritu Santo porque se convierte en habitación del Espíritu Santo. Se convierte en habitación, por eso es importante que invites al Señor a entrar en tu corazón, a sentarse en el trono de tu vida, a que sea Él el que tome las decisiones por ti. Cristo resucitó, hermanos, y con Él resucitaremos todos los que hemos confesado a Jesús como Señor y Salvador. Nuestro Dios, nuestro Señor está vivo. Esa es la noticia que hoy estamos proclamándole al mundo. ¿Ustedes creen que la mayor parte de las personas son creyentes? ¿Ustedes creen que todo el mundo está hoy celebrando la resurrección de Jesús? No, hermanos. Permítame ubicarlo. La gran mayoría de los seres humanos que hoy están en sus hogares,
protegiéndose por esta pandemia, no conocen a Jesús, no creen en el Señor Jesucristo. Hay millones de personas, hay 7.200, 7.300 millones de personas en el mundo y no llegan a 3.000 aquellos que han escuchado hablar del Señor Jesús. La gran mayoría no creen en el Señor Jesucristo. La gran mayoría están al margen de la gracia divina de Dios. ¿Por qué? Porque no se les ha llegado todavía. Hay muchas personas, muchísimas personas en el mundo. Nosotros creemos que todo el mundo sabe de Jesús, porque en nuestro sector del mundo todos sabemos de Jesús. Pero hay una gran parte en el mundo que no ha escuchado hablar de Jesucristo. Que por eso es tan importante apoyar misiones. Personas que traducen la palabra de Dios a los diferentes dialectos e idiomas del mundo. De eso se trata precisamente esto. Cristo nuestro Señor está vivo. Y nosotros estamos vivos con Él, porque no morimos jamás. Hermanos, celebremos con júbilo que nuestro Señor resucitó. Eso es la noticia hermosa, la noticia más grande que hoy queremos compartir con ustedes. Pero es tan importante entender dos cosas, amado. Los que creemos en el Señor no le tenemos miedo a la muerte. ¿Por qué no le tenemos miedo a la muerte? No es que no nos afecte la muerte, por supuesto que nos afecta, por supuesto que nos duele, pero entendemos desde ya que es como ese parto necesario muchas veces para pasar a otra condición. Aferramos a la vida, disfrutémosla, vivamos para Cristo, vivamos honrando a Cristo en nuestros corazones, vivamos siendo ejemplos de Cristos en la tierra, siendo ejemplos de personas que sirven, como lo veíamos el jueves, la predicación de la Santa Cena, siendo hombres y mujeres que glorifican a Dios a través de sus vidas. Que aquellas personas que te miren a Cristo. Aquellas personas en esos tiempos donde hay tanta necesidad para servir, te miren a ti y miren a Cristo. De eso se trata hoy. De gente que ama a Dios, de gente que refleja al Señor. Gente que ha aprendido a vivir para Cristo sin temor a la muerte. Sin temor a la muerte. El perfecto amor de Dios echa fuera todo temor. El día que el Señor nos llame a juicio será un día donde nuestro juicio será representado por Jesucristo, porque le hemos confesado como Señor y Salvador. Así la muerte ya no tendrá nada que ver con nosotros. Y así, un grito como el que hoy le estamos gritando al mundo, una exclamación de júbilo para el mundo, tiene sentido desde lo más profundo de mi voz y de mi corazón. Cristo el Señor resucitó. Esa es la gran noticia, pero tiene que ser una noticia primero para mí. Tiene que ser una noticia que yo viva y que yo disfrute. ¿Cómo lo hago? Con la certeza y la seguridad de la salvación, a través de la justificación, a través de la cruz del Calvario, a través de mi entrega, de mi proclamación de pecador, a través de lo que el Señor ha hecho en mí. Y yo lo he aceptado y lo he confesado con mi boca y he creído con mi mente y mi corazón. El Señor resucitó. Que Dios me los bendiga y por favor, si usted no ha tenido conscientemente la oportunidad de hacer esta oración, yo quiero invitarte en este momento a que esta resurrección de Cristo Jesús que hoy celebramos tenga un sentido especial para tu vida. Quiero orar por ti. Si tú nunca has hecho esta oración, yo te invito a que la hagas. Yo te invito a que conmigo acá, por este medio, tú puedas hacer esta oración y puedas abrirle tu corazón a Cristo y puedas tener la certeza y la seguridad de que tú tampoco vas a morir nunca, porque Cristo vive, tú también vivirás. Inclina tu rostro ahí donde tú estás. Yo voy a hacer esta oración. No tiene nada que ver con religión, tiene que ver con tu fe, tiene que ver con la palabra expuesta. Te he dado versículos, te he explicado hoy cómo es que nosotros llegamos a ser salvos. No es por donde nos congregamos, es porque confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor. Padre, en el nombre de Jesús, prepara tu corazón de todos aquellos hombres y mujeres que están del otro lado de la pantalla, Señor, que no han hecho esta profesión de fe, como tu palabra lo indica. Ahí donde estás, en el otro lado, yo quiero hacer esta oración como si yo fuera tú, como si yo estuviera hablando en el Señor y tú, ahí donde estás, haz la tuya en el nombre de Jesús. Señor, Padre eterno, tú conoces mi vida, sabes de lo que he sido capaz, Señor. Sabes que he hecho cosas que no me enorgullecen. Sabes, Señor, que he cometido demasiados errores. Sabes, Dios, porque conoces todo mi andar,
cuenta desde el vientre de mi madre que he hecho cosas malas, que he hecho cosas, Señor, que me avergüenzan delante de los hombres y más delante tuyo. Hoy, Señor, este domingo de resurrección, yo me declaro pecador. Yo declaro, Señor, que he pecado contra el cielo y contra ti. Que las cosas que he hecho, Señor, me avergüenzan delante de ti. Pero también he recibido la palabra que hoy ha sido expuesta, Señor. Y el pastor dice que si yo confieso que tú eres el Señor, que si yo creo que tú resucitaste, llegaré a alcanzar salvación. Y yo entonces, Señor, en esta mañana te confieso como mi Señor y Salvador. Confieso, Señor, que Jesús fue al Calvario, fue a la cruz y entregó su vida por mí. Lo confieso, lo declaro y lo creo, Señor. Y también creo, Señor, que al tercer día tú lo levantaste de la tumba, como estamos celebrándolo hoy, y que a través de su resurrección yo también voy a resucitar, Señor. Yo lo creo, Padre. Yo confieso que Jesús es mi Señor y Salvador. Y le invito en este momento a entrar en mi vida, a limpiar mi vida, a limpiarme con toda su sangre preciosa y poderosa, Señor. A habitar dentro de mí, a hacerme templo del Espíritu Santo. Padre, en el nombre de Jesús, úsame para tu gloria, úsame para tu honra, a pesar de lo que he sido hasta este momento, Señor. Levántame, Señor, en el nombre de Jesús. Haz de mí un templo, Señor, un templo nuevo, un templo para tu honra y tu gloria. Mi vida te la entrego a ti en este momento. Que tu Santo Espíritu, Señor, me selle, Señor, para ti. Apártame, Señor, aparta mi familia para ti. Que yo pueda ser un líder, Señor, entre los míos. Y que el rostro de Cristo sea mi rostro también. Oro, Señor, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Hermano, yo espero que usted haya hecho esta oración si nunca la había hecho. Espero de todo corazón que esta palabra de la resurrección del Señor y de la seguridad que podemos tener en esta hermosa noticia te haya alcanzado a ti también. Que este haya sido un día, hermano, en donde la muerte ha perdido nuevamente, porque te perdió a ti. Te perdió a ti. Hoy eres libre, hoy eres justificado por la sangre del Cordero. Hoy la resurrección tiene un sentido diferente para ti. Hoy eres un hijo, una hija de Dios. Y yo alabo al Señor por tu vida. Y alabo al Señor por la palabra que ha sido expuesta esta mañana. Porque el Señor tiene misericordia una vez más de sus hijos. La gracia de Dios te ha alcanzado. Y yo estoy feliz y gozoso de formar parte de esta linda noticia. Y déjame contarte algo maravilloso. Cuando un pecador se arrepiente, amado hermano, dice la Biblia que en el cielo el Señor Jesucristo se pone de pie. Él está a la derecha del Padre, se pone de pie, escribe tu nombre en el libro de la vida y nadie más lo borrará de allí. Por eso la salvación es para ti y es tuya y nunca la vas a perder en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque el Señor te va a guiar todos y cada uno de tus días a mantenerte en el camino. Que el Señor te bendiga. Hay gozo en mi corazón, porque he sentido que algunas personas han podido hacer esta oración. Si tú has hecho esta oración solamente como testimonio, solamente como un deseo de compartir esta alegría, escríbelo ahí. Pastor, yo hice la oración. Pastor, yo acepté a Jesucristo el día de hoy. Hoy es un día donde nací de nuevo. Hoy soy una persona nueva en el nombre de Jesús. Yo hice la oración con usted, pastor. Que Dios me lo bendiga grandemente y para estar orando también por su persona, para estarlo acompañando en este proceso en donde vamos a empezar a caminar por caminos hermosos de bendición. Que el Señor te bendiga. Felices Pascuas de Resurrección. Desde mi humilde hogar les deseo un hermoso domingo y por favor que no se apague la sonrisa que hay en tu rostro, porque Cristo vive. Aleluya, el Señor ha resucitado. Que Dios me lo bendiga grandemente. Los amo mucho.